Bien, seguimos con síntesis de compuestos de platino de acuerdo con nuestro mapa de síntesis. Bien, nos habíamos quedado en el cloruro de platino bisbenzonidro, no, cloruro de platino ciclooctadieno, 1,5-ciclooctadieno, que decíamos que se preparaba con gran facilidad, igual que se prepara el bromuro, ¿verdad? Bueno, y que este cloruro permitía fácilmente, tratándolo con un magnesiano, bueno, pues preparar el correspondiente dimetilplatino, bueno, complejo tetraédrico con el ciclooctadieno coordinado igual que estaba antes. Decíamos también que se podía producir una reducción con ciclooctatetraenuro de litio en presencia de 2-norborneno, a fin de cuentas una olefina bastante común, para dar este platino tris-norborneno, una reducción a platino cero, especie en este caso de 16 electrones. Con mucho cuidadito, la temperatura baja, la reducción de temperatura muy baja, desde luego ver el aire ni en pintura. Y a partir de se puede desplazar ahora esta olefina al norborneno con ciclooctadieno, con el 1,5-coz. Bien, pues en este caso, como este es un ligando bidentado quelante, pues vamos a una especie de platino 0, 18 electrones, o sea, bis-coz. Esto se hace simplemente a temperatura ambiente prácticamente en hexano y con el ciclooctadieno. Pero fijaros, este platino bis ciclooctadieno puede convertirse en la especie de trisetileno platino cero, o sea, algo parecido a este trisnorborneno, ¿verdad? Simplemente, pues eso, a temperatura baja y pasando una corriente de etileno, luego enfriando bastante, porque, bueno, es muy poco estable y para que cristalice hay que enfriar muy mucho. Y trabajamos en petróleo, desde luego. Pero algunos especialistas se han empeñado en desplazar parcialmente a la olefina con una fosfina. Aquí tenemos un caso concreto como este, ¿verdad? Tratándolo con tricicloesilfosfina, pues bueno, un etileno fuera y nos queda esta especie que aparece aquí. Antes hemos comentado lo que se podía hacer con hexacloroplatinatos. Bueno, comento brevemente la preparación. Aquí tenemos este cloruro, tricloruro del cloro pentamín platino. Bueno, esta especie se prepara con amoníaco. Aquí se usa un fosfato disódico, pues como regulador del pH. Y a partir de él se puede cambiar luego el cloro, pues ¿con quién? Pues con un triflato. Fijaros que normalmente aquí se utilizaría triflato de plata, pero basta con, en este caso, con ácido tríflico. Ya sabéis que este ácido es el trifluorometilsulfónico, ¿verdad? Bueno, pues tenemos este triflato coordinado y 3 triflatos fuera de la esfera de coordinación y demás. Y también a partir del hexacloroplatinato de potasio se ha preparado un clásico organometálico muy clásico y curioso e interesante, que es este yoduro trimetil platino, es un platino 4 obviamente, y resulta ser un tetrámero. Bueno, pues es que es muy curioso porque digo, sería algo muy parecido a un cubano, con, diríamos, el platino en el centro, 4 yodos en plan del tetraedro, otro tetraedro de los 4 metilos. Es curioso, interesante y sorprendentemente bastante estable y se prepara bastante bien, como veis aquí, simplemente con yoduro de metilmagnesio, un magnesiano, y con la mezcla de éter, benceno y a temperatura baja. Bueno, y luego a temperatura ambiente, pero bastante manejable. Y por supuesto, del hexacloroplatinato de potasio podemos pasar al tetracloroplatinato de potasio, que ha sido muy y sigue siendo muy utilizado. Fijaros que aquí se proponen algo así como una reducción con SO2 a 90 grados después de un tratamiento como este, pero bueno, lo importante es esta reducción. Y luego otro ejemplo de reducción con el hidrocloruro de hidracina o de hidracinio, ¿verdad? A 60 grados durante 2 horas. También en cantidades controladas, para no reducirlo demasiado. Bueno, como ya he comentado, el tetracloroplatinato de potasio, bueno, es una de las especies más utilizadas en síntesis. Fijaros, aquí se han seleccionado algunos ejemplos interesantes. Este, tetrayodoplatinato de potasio, simplemente tratándolo con yoduro de potasio, aquí dice que 15 horas por temperatura ambiente, luego añadiendo acetona, bueno, detalles, pero en cualquier caso lo que debe de quedar bien claro es que el platino prefiere al yodo antes que al cloro, de forma que se sustituye el cloro por el yodo. Tampoco es tan raro porque a fin de cuentas el platino 2 pues no deja de ser blandito y el yoduro es más blandito que el cloro, claro está, ¿no? Bueno, o sea que es bastante razonable esta síntesis. Bien,
Y otros compuestos de platino 2, pues aquí tenemos otro ejemplo de platino 2, este cloruro del cloroterpiridina. Esta es la terpiridina, que es un ligando, ¿verdad? Como sabemos, tridentado, son 3 piridinas. Bien, pues dice entre 20 y 100 horas. Bueno, esto no sé, podría decirse 20 o yo que sé qué otra cosa, pero bien, así está escrito, así lo pongo. Y luego cristalizar en agua y etanol. O sea que se trata simplemente de que lo que hemos hecho aquí ha sido desplazar 3 cloros de la esfera de coordinación del platino por un ligando tridentado quelante como es la terpiridina y cristaliza de esta forma. Bueno, pues muy bien. Y luego yo destacaría también directamente la preparación de este cis dicloro diamín platino. Bueno, esto no sé si os suena, pero este cis dicloro diamín platino es sin ninguna duda el cisplatín, el clásico y tan importantísimo complejo que se ha utilizado y se sigue utilizando en muchos tratamientos de cáncer. Bueno, aquí quiero hacer un inciso porque hay un poco de lío con estos compuestos de platino que son muy importantes. Bueno, este cisplatín, alguno pensará que bueno, que se conoce desde los años 60. Bueno, vamos a ver, esto se conoce desde, no sé si hace 2 siglos, pero desde luego más de un siglo con seguridad. Esto no es ni más ni menos que la sal de Peirón, ¿eh? Ahora mismo no sé qué antigüedad tiene, se podría buscar y es fácil, pero puedo deciros que más de 100 años tiene esto, ¿eh? Pero se sigue utilizando desde los años 60, diría yo, y todavía se sigue utilizando en el tratamiento de muchos sarcomas, vamos, de muchos tumores, en concreto algunos sarcomas específicos van muy bien. En cuanto a reactividad, una de las cosas que se ha hecho pues es simplemente una adición oxidativa de cloro para llegar al tetracloro diamín platino 4. De forma sencilla se mantiene el cis diamín, se sigue manteniendo. Decía lo del inciso con los cloros de platino 2 porque hemos dicho que esta es la sal de Peirón, que es un clásico, pero también es un clásico el isómero trans, el transdicloro diamín platino. Bueno, pues este es la sal de Reiset. La sal de Reiset, pero conocida más específicamente en la química clásica como la segunda sal de Reiset. Bueno, ¿por qué? Pues porque había una sal de Reiset primera, que es un cloruro de tetramín platino con una molécula de agua que es incoloro en lugar de estos que son amarillos, tanto el cis como el trans, ¿verdad? Y este es un también plano cuadrado, pero con 4 amoníacos en la esfera de coordinación del platino. Es el Reiset, primera sal de Reiset. Y luego hay otro que tiene un color bastante intenso, que es un isómero, que es el tetracloroplatinato de tetramín platino 2, que es la sal verde Magnus. Estos son clásicos en química de coordinación y no está mal que nos suenen. Pues bien, este tetracloroplatinato se ha utilizado también para preparar muchos complejos de platino cero. Aquí hay algunos ejemplos como este. Preparación del tetraquis trietilfosfina o fosfano, habría que decir, pero bueno, se sigue usando fosfina en cantidad de libros. El tetraquis trietilfosfina platino cero que se prepara, como es muy frecuente, en medio básico y reducción casi a veces con cualquier cosa. Fijaros, con etanol a 60 grados, luego hexano y enfriar, pero esto es para cristalizar. Bueno, pues ahí se prepara este tetraquis trietilfosfina platino cero. De aquí se puede pasar a perder una trietilfosfina e ir al trietilfosfina platino cero, bueno, pues calentando un poquito y en vacío. 5 torres, bueno, muy bien. Pero con otras fosfinas también, fijaros, con una trifenilfosfina que tiene un ángulo cónico muy grande, es posible preparar el tetraquis trifenilfosfina de modo parecido. Es simplemente trifenilfosfina en medio básico y etanol, calentando un poquito, bueno, y en muy poco tiempo se consigue la reducción. Bien, este pasa más fácilmente al trifenilfosfina, lo cual no es nada raro porque la trifenilfosfina tiene un ángulo cónico muy grande, van muy prietas, no caben muy bien y se pierde fácilmente una y queda este que es hasta más estable.
Y por supuesto, igual que se hace con fosfina, se puede hacer con fosfitos, que son muy parecidos, ¿verdad? Como sigma daudres piaceptores. Bueno, pues lo mismo. Aquí tenemos la preparación del tetraquis trietilfosfito platino cero, pues con trietilfosfito y lo mismo, en un alcohol y en medio básico. Y a temperatura, pues bueno, bastante baja, diría yo, relativamente baja, 75 grados. Bueno, antes de pasar página, me he dado cuenta de que me he olvidado comentar este compuesto. No hay mucho que comentar, sino simplemente que es curioso, ¿verdad? Que resulta que un ácido cloroplatínico, si se trata con un polisulfuro, si uno tiene justamente este pentasulfuro de amonio, pues ocurre una cosa muy curiosa, y es que se forman 3 anillos quelados con 5 azufres y el platino. O sea, esto es un complejo octaédrico, con 6 azufres en la esfera de coordinación, pero lo que hay son anillos de 5 azufres y el platino, y bueno, pues no deja de ser curioso, ¿verdad? Pues bien, trisquelato, platino 4 y demás se prepara con cierta facilidad. Bueno, si uno tiene este pentasulfuro de amonio, que no es tan fácil tenerlo puro, ¿eh? Y pasamos un poco más abajo, siguiendo desde luego con el tetracloroplatinato, que hemos dicho que es lo que más se ha utilizado prácticamente en síntesis. Aquí tenemos otra preparación de la sal de Peirone utilizando acetato amónico, ¿verdad? Como fuente del amoníaco. Es curioso, ¿verdad? Y aquí tenemos la preparación del cis y el trans, o sea, tanto la de Peirón como la de Reiset, ¿verdad? Pues en este caso sí, amoníaco clorhídrico descritos en el volumen 7 de inorgánica síntesis. Ambos, cualquiera de ellos, se trata con cloro y mantienen la geometría cis-o-trans de los amoníacos pasando al correspondiente complejo de platino 4. El desplazamiento de un par de cloruros de la esfera de coordinación del tetracloroplatinato, bueno, pues es bastante fácil. Aquí tenemos la preparación del complejo con tributilfosfina, el isómero cis. Es el que sale. Bueno, estas historias tienen mucho también que ver con el efecto trans, pero no vamos a discutir aquí el efecto trans y todo esto, ¿verdad? Porque no estamos en clase de teoría. Pero bien, el isómero cis, por ejemplo, pasa al isómero trans calentando simplemente a 145 grados 1 hora, luego se extrae con etanol, se cristaliza y ya está. Aquí tenemos la preparación de un complejo, pues en vez de con un amoníaco, en este caso con una oxima. Bueno, pues muy bien. O sea, nada especial que comentar. Pues un ligando enedador normal, pues ya está. Un poco rara y que no tengo muy bien asumida es esta en la que aparece un cloruro de etilo y agua, pero vamos, un compuesto en estequiométrico que se produce pues a partir de aquí, tratándolo con el eterato del trifluoro de boro a 100-130 grados y luego como con tetrafenilborato de sodio. En fin, no deja de ser algo que, bueno, no lo tengo muy estudiado, no la conozco muy bien, así que no quiero comentar nada. Pero se ha utilizado este compuesto para preparar este cis dicloro. ¿Este qué es? Este es un... Uy, pensaba que un benzonitrilo. No, 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 no. Es un benzilcianuro. O sea, no es un benzonitrilo. Bueno, a fin de cuentas es un nitrilo, ni más ni menos, ¿verdad? El isómero cis, que también vamos al isómero trans simplemente calentando, bastante razonable. Estas isomerizaciones cis-trans. En general, más estable lo trans. Y termino por el momento comentando la preparación de este compuesto, que no es ni más ni menos que un cloruro alil platino 2, ¿verdad? Pero que resulta ser tetrámero. Bueno, parece que el cloruro de estaño 2 juega algún papel catalizador, pero no queda muy claro, no se explica claramente. Y la preparación, bueno, pues es relativamente sencilla. Es un cloruro de alilo y dice uno, bueno, no deja de ser raro que no tengamos aquí magnesiano. Bueno, hay que suponer que quizás, ¿verdad? Lo que hay es una adición oxidante al cloruro de estaño 2 para formar el alil tricloroestaño y que es el que actúa después alquilando al platino. Bueno, y cortamos aquí para no abusar.